¿Qué es la colecta de San Pablo y en qué consiste? La colecta de San Pablo fue una campaña organizada por el apóstol Pablo para reunir ayuda económica entre las iglesias gentiles como las de Macedonia, Acaya y Corinto a favor de los creyentes pobres de Jerusalén. No se trataba solo de una acción caritativa, sino de un acto de comunión cristiana y de unidad entre judíos y gentiles, como expresión visible del amor fraternal en Cristo. ¿Qué motivó a Pablo a realizar esta colecta? Pablo fue motivado por varias razones: la necesidad real de los creyentes en Jerusalén quienes enfrentaban pobreza debido a persecuciones y crisis, el llamado a la solidaridad cristiana, y el deseo de fomentar la unidad entre creyentes judíos y gentiles. Para él, era una manera práctica de mostrar que todos eran un solo cuerpo en Cristo. ¿Dónde se menciona la colecta en la Biblia? La colecta se menciona en varias partes del Nuevo Testamento. 1 Corintios 16. 2 Corintios capítulos 8 y 9. Romanos 15. Hechos 24. Estas referencias nos muestran la dimensión teológica, práctica y espiritual del proyecto. ¿Qué enseñanza principal transmite Pablo con esta colecta? Pablo enseña que la generosidad debe ser voluntaria, alegre y motivada por amor. También resalta que el acto de dar es una manifestación de la gracia de Dios y de la fe activa del creyente. Además, la colecta simboliza la unidad de la Iglesia universal. ¿A quién iba dirigida la ayuda recolectada? La ayuda era destinada a los creyentes pobres de Jerusalén, muchos de los cuales eran judíos cristianos que habían sido marginados por su fe. Estos necesitados eran considerados los santos, en referencia a los miembros consagrados de la comunidad cristiana en la ciudad madre del cristianismo. ¿Qué importancia espiritual tenía esta ayuda para Pablo? Pablo consideraba la colecta como una ofrenda sagrada, un ministerio que unía lo material con lo espiritual. Para él, era una manera de glorificar a Dios mediante la generosidad y una forma de provocar gratitud y oración entre los que recibían la ayuda. ¿Qué iglesia comenzó con entusiasmo pero necesitaba ser animada a completar la colecta? La iglesia de Corinto inició la colecta con entusiasmo, pero al parecer se demoró en completarla. Pablo les exhorta en 2 Corintios a terminar lo que comenzaron, resaltando la importancia de cumplir con los compromisos asumidos delante de Dios. ¿Qué modelo de generosidad destaca Pablo en sus cartas? Pablo resalta el ejemplo de los cristianos de Macedonia, quienes, a pesar de estar en profunda pobreza y ser perseguidos, dieron con alegría y generosidad más allá de sus fuerzas. Este acto heroico fue motivado por su amor a Dios y a los hermanos. ¿Qué principio de igualdad enseña Pablo con respecto al dar? Pablo enseña que el propósito no es que unos pasen necesidad mientras otros tienen en abundancia, sino que haya igualdad. La abundancia de unos debe suplir la escasez de otros, siguiendo el principio del maná en el desierto. ¿Cómo relaciona Pablo la generosidad con la gracia de Cristo? Pablo señala que Cristo es el máximo ejemplo de generosidad, siendo rico, se hizo pobre por amor a ustedes, para que por su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Esta entrega total debe inspirar a los creyentes a dar de sí mismos. ¿Qué instrucción específica dio Pablo en cuanto al día de la colecta? En 1 Corintios 16, Pablo indica que cada creyente debe apartar una cantidad el primer día de la semana domingo, de acuerdo con su prosperidad. Esta práctica demuestra organización y constancia, y también anticipa la costumbre cristiana de reunirse en domingo, el día de la resurrección del Señor. ¿Por qué Pablo recomienda apartar una cantidad cada semana? Pablo sugiere esto para que la colecta no sea improvisada cuando él llegue y para fomentar la disciplina del dar. Además, al hacerlo semanalmente, los creyentes podían contribuir conforme a sus ingresos regulares y la ayuda se reuniría de forma ordenada y suficiente. ¿Qué papel desempeñaba la iglesia en esta colecta? La iglesia local tenía el deber de organizar, administrar y respaldar la colecta. Los líderes y la comunidad participaban no solo en dar, sino en enviar representantes que acompañaran a Pablo con la ofrenda. Así se aseguraba transparencia y corresponsabilidad. ¿Quiénes eran responsables de entregar la colecta? Los enviados de cada iglesia, junto con Pablo, llevaban la colecta a Jerusalén. Eran hermanos recomendados por las iglesias, lo cual evitaba toda sospecha y fortalecía la confianza entre las comunidades cristianas. ¿Por qué Pablo no quería manejar el dinero solo? Pablo evitaba manejar la colecta de forma personal para no dar lugar a críticas, acusaciones o sospechas. En 2 Corintios 8 dice que quería evitar que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante. Él actuaba con integridad y responsabilidad.
¿Quién era Tito y cuál fue su función en la colecta? Tito era un colaborador cercano de Pablo. Fue enviado a Corinto para animar y organizar la colecta. Su participación fue clave, ya que actuó con diligencia y amor por los creyentes, siendo un puente entre el apóstol y la iglesia. ¿Qué mensaje dio Pablo sobre la actitud al dar? Pablo dice que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El dar debe ser voluntario, consciente y motivado por el amor, no por presión. ¿Qué enseña Pablo sobre la siembra y la cosecha? En 2 Corintios 9, Pablo usa una imagen agrícola: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Esto significa que la generosidad tiene consecuencias espirituales. Dios bendice al dador. ¿Qué resultado espiritual tiene la colecta, según Pablo? La colecta no solo suple necesidades materiales, sino que produce abundantes acciones de gracias a Dios. Es decir, quienes reciben la ayuda glorifican a Dios y se fortalece la comunión entre las iglesias. ¿Cómo describe Pablo el dar como un servicio sagrado? En Romanos 15 Pablo habla de su ministerio como un servicio sacerdotal. En ese sentido, llevar la ofrenda a Jerusalén es una especie de acto litúrgico, una ofrenda a Dios que une lo espiritual y lo material. ¿Qué significado tiene el dar para los gentiles? Para los cristianos gentiles, el dar a los creyentes judíos es un acto de gratitud espiritual, porque ellos comparten los bienes materiales con quienes les dieron el Evangelio. Es una forma de pagar una deuda espiritual. ¿Qué riesgo tomaba Pablo al llevar la colecta? Pablo sabía que en Jerusalén podía enfrentar oposición o incluso peligro. Por eso, pide oración en Romanos 15, para que su servicio sea aceptado y él sea librado de los incrédulos. No era solo una misión financiera, sino espiritual y arriesgada. ¿Qué se dice en Hechos sobre el momento en que Pablo entrega la colecta? En Hechos 21, se describe cómo Pablo fue bien recibido en Jerusalén y presentó un informe detallado de su obra. Aunque no se menciona explícitamente la entrega de dinero, se sobreentiende que formaba parte de su visita. ¿Qué ejemplo de Jesús usa Pablo para motivar a dar? En 2 Corintios 8, Pablo señala que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Esta referencia al sacrificio de Cristo es la motivación suprema para la generosidad cristiana. ¿Por qué Pablo dedica tanto espacio a hablar de esta colecta? Porque para él, el amor cristiano debía ser práctico, no solo espiritual. Además, la colecta tenía una dimensión teológica, eclesial, evangelística y pastoral. Unía a los creyentes y era un testimonio del poder transformador del Evangelio. ¿Cómo responde Pablo a la posibilidad de falta de generosidad? Pablo es firme pero respetuoso. Exhorta, anima y pone ejemplos como los macedonios, pero no obliga. Su método pastoral se basa en la convicción interna y no en la coerción. ¿Qué dice Pablo sobre dar según lo que uno tiene? En 2 Corintios 8, Pablo afirma que Dios valora la disposición del corazón más que la cantidad. Cada quien debe dar según sus posibilidades reales, no de forma forzada ni más allá de lo que pueda sostener. ¿Qué significa que la colecta es una prueba de amor? En 2 Corintios 8, Pablo dice que no ordena, pero desea probar la sinceridad del amor. Es decir, el acto de dar demuestra cuán real es el amor cristiano en la vida diaria. ¿Qué resultado produce la colecta en quienes la reciben? Produce alegría, alivio, gratitud y oración. Los creyentes de Jerusalén bendecirán a Dios por la ayuda recibida y orarán por los que dieron, creando una relación mutua de amor y comunión. ¿Por qué Pablo resalta tanto la buena administración? Porque sabe que el mal manejo del dinero puede dañar el testimonio del Evangelio. Por eso, delega funciones, incluye a hermanos confiables y actúa con máxima transparencia para evitar cualquier escándalo. ¿Qué papel juegan los dones espirituales en este contexto? La generosidad es considerada por Pablo como un don de Dios. Así como hay dones de enseñanza, también hay dones de dar, y deben ser ejercidos con excelencia. ¿Qué imagen usa Pablo para describir el dar? Pablo usa la imagen de una siembra y la de una ofrenda. Ambas muestran que el dar produce frutos, tanto espirituales como materiales. ¿Qué relación tiene esta colecta con el cuerpo de Cristo? La colecta demuestra que la iglesia es un solo cuerpo. Lo que afecta a una parte del cuerpo debe importar al resto. Es una manifestación práctica de que todos están unidos en Cristo.
¿Qué nos enseña esta historia sobre la iglesia primitiva? Nos muestra que la iglesia primitiva estaba unida, que se ayudaban mutuamente, que había estructuras organizadas para servir y que el Evangelio transformaba todas las áreas de la vida. ¿Por qué Pablo pide que se ore por su misión? Pide oración porque reconoce que la obra del Señor no solo requiere esfuerzo humano, sino respaldo espiritual. Pide protección, aceptación y bendición sobre lo que está haciendo. ¿Qué modelo de ayuda cristiana propone Pablo? Un modelo basado en la libertad, el amor, la fe y la responsabilidad. No es asistencialismo, sino una expresión profunda de comunión y fraternidad. ¿Cuál es la recompensa prometida al dador generoso? Aunque no se promete riqueza material, sí se promete que Dios puede hacer que abunde toda gracia, es decir, que no falte lo necesario y que el dador sea bendecido espiritualmente. ¿Qué valor eterno tiene una colecta como esta? Es una inversión en el reino de Dios. El resultado no es solo temporal, sino eterno glorificación de Dios, testimonio ante el mundo y crecimiento espiritual de la Iglesia. ¿Qué podemos aprender hoy de esta práctica? A ser solidarios, ordenados, responsables y generosos. A entender que nuestra fe debe expresarse también en cómo usamos nuestros bienes materiales. ¿Cómo puede aplicarse este modelo en la Iglesia moderna? Organizando ayudas misioneras, sociales y comunitarias, fomentando la transparencia en las finanzas eclesiásticas y enseñando sobre el dar como parte del discipulado cristiano. ¿Qué enseña esto sobre la relación entre fe y obras? Que la fe verdadera produce obras. Dar a los necesitados es una manifestación visible de una fe viva y operante. ¿Qué valor pastoral tiene este gesto de Pablo? Pablo no solo predica, sino que actúa. Es un pastor que cuida a todos, que piensa en la justicia, en la unidad y en el bienestar de los más débiles. ¿Por qué esta colecta es un símbolo de reconciliación? Porque une a dos grupos históricamente distanciados, judíos y gentiles, en una acción de amor mutuo, basada en Cristo. ¿Cómo fortalece esto la unidad eclesial? Al compartir recursos, las iglesias muestran que no están aisladas, sino que forman parte de un solo cuerpo que se ayuda mutuamente. ¿Qué testimonio da al mundo esta colecta? Muestra que la Iglesia vive valores contraculturales, generosidad, sacrificio, unidad y compasión. Esto impacta a los no creyentes. ¿Por qué se considera esta acción como parte de la misión apostólica? Porque es parte del anuncio integral del Evangelio, que transforma no solo el alma, sino la vida entera. Pablo ve la colecta como un acto misional y sacerdotal. ¿Qué nos enseña esto sobre el carácter de Pablo? Que era un líder íntegro, visionario, pastoral, sensible a la necesidad y fiel en todo lo que hacía por amor a Cristo y a la Iglesia. ¿Qué actitud se espera de los creyentes hoy frente a los necesitados? Compasión, generosidad y solidaridad. Imitar a Cristo y a la Iglesia primitiva en el cuidado del prójimo. ¿Qué produce la generosidad en la comunidad? Bendición espiritual, gratitud a Dios, fortalecimiento de la fe y relaciones más fuertes entre los hermanos en Cristo. ¿Cuál es la enseñanza más importante que deja esta colecta? Que el amor cristiano es más que palabras, es acción. La Iglesia está llamada a ser un cuerpo unido que se ayuda, se edifica y glorifica a Dios en todo, incluso en el uso de los bienes materiales. ¿Cuál era la situación económica de los creyentes en Jerusalén? La Iglesia en Jerusalén enfrentaba una situación económica crítica. Muchos de sus miembros eran pobres, en parte debido a la persecución que sufrían por seguir a Cristo, la discriminación social, y también por compartir sus bienes en común, lo que a largo plazo debilitó su economía personal. Pablo, conmovido por esta necesidad, impulsó la colecta como un gesto de amor y apoyo. ¿Qué revela esta colecta sobre la visión de Pablo de la Iglesia? Pablo tenía una visión universal de la Iglesia. Para él, no había divisiones entre judíos y gentiles, ricos y pobres. La colecta era una forma concreta de vivir esa unidad. Al ayudar a los hermanos de Jerusalén, los gentiles expresaban que eran parte del mismo cuerpo de Cristo y compartían su destino y necesidades. ¿Qué principios de ética cristiana se aplican en esta colecta? Se aplican varios principios: solidaridad, corresponsabilidad, justicia distributiva, transparencia y libertad en el dar. Pablo no exige, pero sí exhorta desde el amor y la conciencia. También establece estructuras para asegurar que la colecta sea justa y se administre con integridad. ¿Cómo puede esta colecta inspirar el trabajo social de la Iglesia hoy?
Puede inspirar a la Iglesia contemporánea a organizarse mejor para ayudar a los necesitados, a fomentar la generosidad responsable y a vivir una espiritualidad práctica. Enseña que el compromiso con el prójimo es parte del Evangelio y que las ofrendas no deben ser solo para el templo, sino también para las personas. ¿Qué rol juega la oración en el proceso de esta colecta? La oración acompaña todo el proceso. Pablo pide oración por su viaje a Jerusalén, y también se espera que los receptores oren por los donantes. Esto demuestra que el dar no es solo económico, sino espiritual, y crea lazos de intercesión mutua. ¿Qué relación tiene esta colecta con el Antiguo Testamento? Dios había ordenado ayudar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Pablo, como judío conocedor de la ley, actualiza esta enseñanza en el contexto cristiano, promoviendo la justicia y la generosidad como parte del nuevo pacto en Cristo. ¿Qué papel jugó la confianza en Dios en esta colecta? Pablo invita a los creyentes a dar confiando en la provisión divina. En 2 Corintios 9, afirma que Dios es capaz de suplir toda necesidad. Así, la generosidad se convierte también en un acto de fe al dar. El creyente reconoce que su sustento no depende solo de sus recursos, sino de Dios. ¿Qué implicancias tenía esta colecta para el liderazgo cristiano? Demuestra que el liderazgo cristiano debe ser activo, ejemplar y transparente. Pablo lideró no solo con palabras, sino con hechos. También se rodeó de hombres íntegros, mostrando que el manejo de los recursos de la Iglesia debe estar basado en la confianza, la rendición de cuentas y el testimonio intachable. ¿Cómo se conectan esta colecta y la misión apostólica? La colecta era parte de la misión integral de la Iglesia. No solo se trataba de predicar, sino también de ayudar a los necesitados. Para Pablo, el Evangelio se encarna en acciones concretas. La ayuda a Jerusalén era tanto un acto de amor como una extensión de su ministerio apostólico. ¿Qué mensaje deja esta colecta para la humanidad actual? Que en tiempos de crisis, persecución o necesidad, los creyentes están llamados a ser una familia espiritual que se cuida mutuamente. En un mundo marcado por el egoísmo, esta colecta nos enseña a vivir el amor de Cristo con acciones tangibles de compasión, equidad y unidad.